Ya. Buenos días, hermanos en Cristo. Sean bienvenidos todos en este día, domingo, primer día de la semana. Un día maravilloso para compartir la hermosa palabra de Dios junto a ustedes. Y en esta mañana les he traído la siguiente lección que quiero compartir con todos ustedes. Lleva por título El justo juicio de Dios. Hoy vamos a analizar, ¿no? El justo juicio de Dios. Como introducción, analizar el determinado justo juicio de Dios que nos llamará a cuentas por medio de su palabra dicha, expresada a través de los siglos, a través de los patriarcas, sus profetas, apóstoles, también cristianos, ya en el tiempo presente, de tal manera que al escuchar sus consejos no endurezcamos nuestros corazones y atendamos a dichas palabras para no ir a juicio. Hay algo que nosotros podemos entender aquí, de que el juicio es inexorable, ¿no es cierto? Es algo que va a suceder, nosotros no podemos evitar. Va a haber un día, el día del juicio final. Pero lo que nosotros debemos de saber es de que cómo nos preparamos para ese juicio, cómo nos quiere encontrar Dios, haciendo su voluntad, atendiendo a sus consejos, haciendo su voluntad, ¿no? Sobre todo. Ya. Entonces, para esto vamos a analizar unos 5 puntos. En primer lugar, Dios es justo. Falsos argumentos que desacreditan la justicia de Dios. ¿Por qué Dios ha determinado un día del juicio? Demostración del justo juicio de Dios. ¿Y qué debemos hacer para evitar el castigo en el día del juicio de Dios? Lo que nosotros tenemos que reconocer es de que Dios es el juez y legislador de nuestras vidas. Que toda cosa expresada en su palabra tiene que cumplirse, incluso el juicio. Aunque a veces, de acuerdo a la percepción humana, no nos parezca. Por ejemplo, estaba meditando en un texto que dice que al que te hiere en la mejilla, muéstrale la otra. Parece que no se aplicara en este caso la justicia, ¿no es cierto?, a la percepción humana. Y muchas de las personas dirán, no, me parece injusto. ¿Cómo el que me hace el mal yo tengo que mostrarle el bien? Ya, y ciertas cosas así. Vemos que la justicia de Dios se ha manifestado casi en todos sus caminos. Ya, incluso en las cosas físicas que podemos ver. Cuando Dios nos manifiesta de que tenemos que actuar como Él actúa, que sus pesas y balanzas son justas. ¿Qué podemos notar ahí? De que Él controla prácticamente todo, incluso hasta lo físico de este planeta y también lo moral y lo espiritual. Por ejemplo, Él nos ha dado leyes físicas. Por ejemplo, las leyes de... Hay muchas leyes. Por ejemplo, del electromagnetismo, las leyes, digamos, de la anatomía, leyes que podemos observar aquí en el mundo, ¿no? Todo eso controla Dios, pero lo que más Dios le ha interesado es la ley, darnos las leyes espirituales para que nosotros podamos entender. Ya. Y todo eso ha ordenado Dios. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa delante de Él. Ya. Como les decía, Dios es la base sólida de la justicia. Vamos a entender un poquito qué significa la palabra recto y justo. Es algo que nosotros tenemos como confiable. Es seguro, eterno, equitativo, que es moralmente recto. ¿De dónde nace? Nace de Dios, porque Él es recto, justo. Su justicia ha permanecido siempre. Él no
inclina la balanza. Él no hace acepción de personas. Él no tiene favoritismo. Él no es egoísta, como les decía. Él da su merecido a quien debe. Y parte también de la justicia de Dios, como les decía al inicio, es el castigo. Aunque a nosotros no nos parezca. Por medio del castigo, Él está determinando o castigando en este caso, la conducta del ser humano. ¿Está en pecado o no? Ya, por eso es necesario. Cuando a veces castigamos, solo por poner un ejemplo, cuando castigamos a un niño, para muchas de las personas parece injusto, porque bueno, dicen no están aplicando lo que enseña Dios. Sabemos que Dios es amor, es misericordioso, como lo ha demostrado en las edades. Ya. En la antigüedad, Él fue misericordioso con el pueblo de Israel. Muchos se le rebelaron, muchos renegaban toda la credibilidad de sus promesas. Entre ellas podemos ver la rebelión del pueblo de Coré. Ellos dijeron, ¿sabe qué? No es verdad que nos has llevado a la tierra que fluye leche y miel. No es verdad, nosotros no vamos a ir a pelear contra ese pueblo. Y prácticamente, ¿qué pasó con Dios? Por el justo juicio de Dios, Dios tuvo que castigarlos, se los tragó la tierra y fueron consumidos como 250 personas. Solo por poner un ejemplo, pareciera injusto, ¿no? Pero Dios tiene que castigar la obediencia, así como también el hombre también castiga la conducta, en este caso moral de su hijo, en este caso, ¿no? Ya. Entonces, para entender esta parte, vamos a ver en Salmo 145, 17, ¿qué nos dice? Salmo 145, 17. Ya, dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ya, como les decía, de Él es la base, sólida de la justicia. Él no es como el hombre, ¿no? Que muchas de las veces inclina la balanza con el fin de favorecer. Y podemos observar también ahora mismo en la justicia que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Cada vez la moral está en decadencia y nosotros podemos darnos cuenta de que necesitamos acercarnos más a Dios para que prevalezca en este caso la justicia, el ser justo. Ser justo es pagar con la medida de las acciones, en este caso de otra persona. Ya, vamos a ver la historia de Mateo 18, 25 al 35. Vamos a ver qué nos cuenta. Este ejemplo o esta parábola la he tomado como para mostrarnos la justicia de Dios. Vamos a ver. Mateo 18. Sí, 25 hasta el 35. Mateo 18, 25 al 35. Leamos desde el 23 mejor. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, esto nos habla acerca de la ofensa, ¿no? Que así, si nosotros no perdonamos, también nuestro Padre Celestial del cielo no nos perdonará. Pero también hay algo aquí, la injusticia que practicó este hombre, de que el primero fue perdonado la deuda, pero vemos de que en el segundo ejemplo, donde este hombre fue absuelto de, en este caso, de la deuda, fue y tuvo que actuar de la misma manera con su consiervo y fue injusto. No hubo justicia con este hombre, sino que lo echó en la cárcel. Pero vemos aquí la justicia de Dios. ¿Quién es el que determina la justicia de Dios? El mismo que hizo, el que tiene la base sólida de la justicia, que es Dios en este caso, quien determina el castigo. ¿Y lo envió a dónde? Con los verdugos, para de alguna manera justificar el mal. Porque eso es lo que hace la justicia. Como podemos notar la palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra juicio? Procedimiento por el que se deja a la divinidad determinar la culpabilidad o inocencia. Determinado quién es el pecador. Entonces este es un juicio. Determinó un juicio. Ya, también por medio de qué encontramos nosotros o vemos o notamos de que se manifiesta la justicia. Por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver en Romanos 3, 21, 22. Dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué notamos? De que antes y ahora ha sido testificada ¿qué? Su palabra. ¿Cuál es el medio que Dios nos justificará en aquel día? Pero ¿qué encontramos nosotros en el mundo, en las leyes civiles o legales que a veces tenemos? ¿Qué dicen? El desconocimiento no, en este caso no exime de responsabilidades. Es decir, por ejemplo, si alguien lo encontraron por ahí que no portaba su licencia o su matrícula, el desconocimiento no lo exime. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos tomará un día en cuenta. ¿Por qué? Por su palabra dicha. Porque si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y en este caso, ahora ya no tienen excusa por medio de la palabra. Pero ¿qué es lo que ha sucedido a veces en el mundo o el hombre? Ha querido hacerse independiente de Dios. No, crear mis propias leyes, reglas. ¿Ya? Y en esto podemos notar, quiero contarles una historia que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un juicio, un gran juicio, porque ustedes recordarán que querían ellos implantar en aquel tiempo una super raza, la raza aria, se llama así. Digamos, superior a todos. Querían acabar con los judíos. Ya. Y vean que no pudieron acabar con los judíos. Hablando de que de pronto pensemos nosotros de que el pueblo de Israel o los judíos no son una raza superior a los ecuatorianos, mexicanos o estadounidenses, o como lo podamos determinar, ¿no? Sino que Dios escogió a ese grupo étnico para mostrar al mundo, en este caso,
su gloria, que por más de que los siglos han pasado, los egipcios se han exterminado, los babilonios, los medos persas, todos, pero los que únicos que han permanecido han sido los judíos. Y como les estaba diciendo, en el año de 1946 aproximadamente hubo un gran juicio, el juicio de Nuremberg, se podría determinar así, donde los acusaron a los soldados a quienes mataron aquellos judíos, iban a juicio. Pero ellos, ante esto, dice que ahí un abogado se levantó y dijo, ¿sabe qué? ¿Y ustedes con qué orden mataron a los judíos? Ellos dijeron con la orden del Führer. Y entonces ellos, bueno, él les dijo, aunque ustedes hayan matado con esta orden de cualquier, en este caso, hombre, no tenían derecho, porque ustedes han violado una ley, en este caso, de matar, porque cualquiera que mata con premeditación, alevosía y ventaja, Dios lo considera pecado, ¿no? Ya. Entonces, para mostrarnos aquí, todo nos enseña de que el hombre ha querido imponer sus reglas, sus leyes, y no tomar en cuenta a Dios. Pero aunque sea así, moralmente, sus conciencias son acusadas de que no es lo correcto. Ya. Por eso interviene el justo juicio de Dios. Ya. Se hace visible en las cosas físicas también, como les decía. Ya. Les ponía el primer ejemplo al inicio de que Dios nos dice que al que nos ofenda debemos mostrar, al que nos hiera en la mejilla debemos mostrar la otra. ¿Qué significa? Que no debe dar rencor hacia la persona que me ha ofendido, sino más bien mostrar mansedumbre, humildad. Bueno, contrario a lo que dicen los hombres progresistas, bueno, podemos ver el marxismo, leninismo y todas esas cosas, donde nos enseñan de que es malo ser manso y humilde, porque si somos mansos y humildes, el valiente nos devorará, casi como la cadena de alimentación de la naturaleza, ¿no? El pez grande come al pez chico. Entonces, pero Cristo, ¿qué nos dice? Sed mansos y humildes de corazón. Él nos enseña cómo debemos de vivir. Ya. Y les decía, ¿no? El primer ejemplo de que, bueno, si alguien nos ofende, debemos demostrar mansedumbre. Pero también aquí podemos notar otros ejemplos del ejemplo físico acerca de las cosas que manifiesta Dios la justicia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio, se dice que la libra lleva aproximadamente 453 gramos. ¿Y qué tal si digo yo, voy a ponerle solo 400? Ya, es menos, ¿no es cierto? Claro que por un momento sí voy a progresar, pero recuerden de que Dios, si nosotros oprimimos a nuestro prójimo, Dios nos estamos haciendo, dice, afrenta hacia Él. Estamos avergonzándonos hacia Él. Ya. Entonces, puede ser que por un momento esté bien, ¿no? Me vaya bien. Pero después voy a caer. Ya. Entonces, como les decía, peso y balanzas justas son de Dios y medida exacta. Ante eso, nosotros debemos de conducirnos lo más honesto, recto, para que Dios nos bendiga. Dios sí bendice, como bendijo también a los grandes hombres de Dios en la antigüedad.
Por ejemplo, Job se mantuvo íntegro. Aunque de un momento a otro lo perdió todo, él no estuvo renegando, ni ofendiendo a Dios, ni culpando a Dios. Más bien hacia él se culpaba, porque él decía, ¿por qué nací del vientre de mi madre? Mejor hubiera sido un abortivo. Ya. Pero como les decía aquí, Dios se manifiesta también en las cosas físicas que podemos notar en este mundo. Aunque nos parezca a la vista, a la percepción humana, que fuera injusto. Dios manifiesta su justicia, porque así lo ha determinado. ¿En dónde? En su palabra. Ahí no lo ha determinado. Dios es veraz y no hay engaño en él. Vamos a ver Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Ya. Deuteronomio 32:4. Ya habíamos leído ese texto, me parece. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Él es justo y recto. Ya. Sabemos de que Dios, al ser el dador de la justicia, Él es íntegro. Él es el que nos juzga. Ya. También dentro de ello hemos notado de que también existen falsos argumentos que desacreditan la justicia de Dios. Entre ellos tenemos: Dios es justo pero no malo. Vamos a ver qué nos dice en Números 23:19. ¿Cómo nos contesta la palabra de Dios ante este argumento falso que dice que Dios es justo pero no malo? Sí reconocen que Dios es justo. Números 23:19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Ya. Estas son las palabras de Balaam. Porque recordemos de que él estaba como jugando con Dios, porque él no estaba seguro de sí mismo, como puede pasar en cada uno de nosotros, los cristianos. A veces hay dudas. Y él decía, voy a preguntarle esta vez a ver si Dios me permite, de pronto tal vez si pueda maldecir a este pueblo, porque Balac le había ordenado que maldiga a este pueblo. Y Balaam era de parte de Dios. Entonces podemos notar aquí de que después de que Dios se le manifestó a través de una asna que hablara, lo cual es algo sobrenatural, lo que no ha sucedido hasta ahora, hizo posible de que él cambiara de parecer. Y vemos de que él después exclama estas palabras y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya, si él dijo y ha determinado que así es el castigo hacia el hombre, no hay vuelta atrás, tiene que cumplirse. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de que él manifestó su justicia. Por ejemplo, solo por mencionarles, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que el clamor llegó hasta él, ¿no? Viendo el clamor, en este caso, de sus justos, de Lot, de Abraham. Tal vez podemos pensar de que él no sabía y de pronto le llegó en aviso, ¿no? Él sabía todo, conoce el hombre. E incluso podemos notar ahí, en Génesis 18, donde interviene Abraham, tal vez por los justos, y le dice: castigarías
al justo y al impío, si de pronto encontraras ahí unos 50 justos, y que de alguna manera podemos notar aquí que hasta le da una exhortación a Abraham, a Dios, donde le dice: nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Una sugerencia se podría más bien decir, ¿no? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le dice, porque Dios estaba decidido a acabar con Sodoma y Gomorra. Y él intervenía, tal vez por su amigo y familiar Lot. Y hace esta pregunta: ¿destruirías igual al justo con el impío? Recordemos que aquí hay dos palabras: ¿somos justos o estamos del otro lado? En este caso, somos pecadores. Y Dios tiene que castigar el pecado. Incluso podemos ver más adelante en la historia que llega hasta 10 y no hubo ni siquiera 10, tuvo que destruir. Solo porque en este caso solo Lot, su esposa y sus hijas. Ya. Entonces castigó Dios por el pecado que se agravó en extremo, y el clamor de los justos llegó hacia él. Dios es justo, por eso tiene que castigar de alguna manera el pecado. Si no castigara el pecado, no sería Dios. Vamos a ver también otro texto, Lucas 3:9, ¿qué nos dice? Dice: además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es una parábola para indicarnos de que también no tenemos asegurada la salvación. Puede ser que recayéramos otra vez. Entonces Dios demanda que demos fruto. Así como una planta, digamos, inerte, sin producir, Dios la denomina de que, o el cristiano que no produce frutos, o que vive en el pecado, el hacha ya está puesta a la raíz de ese árbol. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, de pronto en las leyes físicas, el cuerpo se destruye en un instante, queda inconsciente. Pero recordemos de que estamos hablando de algo, de un castigo eterno en un lago de fuego, allá en lo que es con cuerpos incorruptibles, donde prácticamente será eterno por los siglos de los siglos. Entonces nosotros debemos de meditar: ¿queremos ir al juicio de Dios o queremos ser de los justos que hacen la voluntad de Dios? No va a destruir la tierra, dicen también otro de los argumentos, porque Él mismo la creó. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, los cielos, todo lo que vemos más allá de nuestra vista, el vacío que hay allá, todo eso será
destruido, y también la tierra, los elementos. Aunque muchos argumentan y sacan conclusiones o tienen teologías o hacen preguntas un poco que no tienen sentido. Aquí dice que de pronto los elementos, entre ellos no es la tierra, solo son los elementos, dice, las cosas que vemos. Pero aquí dice que los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, porque otros esperan cielo nuevo y tierra nueva, los cuales ellos piensan que es literal, de que la tierra va a ser renovada y que aquí van a vivir solo únicamente los justos, los mansos, ya el malo se acabará. Entonces aquí va a ser renovada la tierra. Ya, esos son los falsos argumentos que desacreditan la justicia de Dios. Dice, Dios no va a destruir la tierra, si Él mismo la creó, Él es bueno, Él la sustenta. Es verdad. Y ustedes mismos se pueden dar cuenta, no es necesario incluso ni salir de aquí, cómo la tierra se va destruyendo cada día más. La deforestación. Podemos ver que el sol tiene más irradiación ahora que antes. O sea, ya prácticamente la capa de ozono se ha destruido y afecta más las enfermedades, digamos en ese caso la piel, cáncer de piel y todo eso. Ya, suceden ¿por qué? Por esto mismo. Siempre la tierra está en proceso de destrucción, ¿no? De autodestrucción por el mismo ser humano. Pero a pesar de esto, Dios nos dice que va a haber un juicio en el cual destruirá toda la tierra. La tierra ya no existirá más. Entonces, ¿dónde es nuestra morada? En los cielos, dice. Nuestra morada es en los cielos, un lugar que Él ha destinado para todos los hombres, ¿no? Que hacen su voluntad. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada allá en los cielos. Entonces no es aquí en la tierra. Aunque nos parezca a nosotros maravilloso poder ver, solo por mostrarles un ejemplo, las maravillas que podemos tener en el mundo. Hay en Venezuela una cascada que se llama, pues se le denomina el Salto del Ángel. Es una cascada inmensa, maravillosa, única. Tenemos las cascadas del Niágara allá también en Estados Unidos. Qué bonito ver eso, ¿no? Todo eso un día va a ser destruido. Los rascacielos más grandes, las cosas más maravillosas. Eso nos enseña a nosotros a poner la confianza en ¿quién? En Cristo, en su palabra. De que eso, todo es pasajero. Todo es vano, ¿no? Es vanidad, como dice. Ya. Pero eso no quiere decir que tampoco no disfrutemos. Sí, debemos disfrutarlas, debemos alabarlas. No, en este caso no me refiero al punto de reverenciarlas, de que es lo único. Por ejemplo, como un día me decía un señor, dice, no, es que yo soy, dice, ¿cómo era que me dijo? Yo creo en la Pachamama. La Pachamama no me da la vida eterna. Bueno, no he visto y yo creo en la Pachamama. Es decir, si nosotros actuamos bien, la naturaleza nos trata bien. Pero ¿quién controla la naturaleza? Dios. Hay alguien más que eso. No es todo el sol, no es toda la luna. No nos regimos a eso. Hay un Dios controlador de todas esas cosas. Entonces no hay lógica en decir de que, bueno, la Pachamama no, porque no puede hacer nada, no tiene efecto. Como podemos ver también la Pachamama también se enoja, como dice, la naturaleza se enoja. ¿Y qué ha sucedido? Tsunamis, terremotos, huracanes. No puede terminar justicia. El único que puede terminar justicia aquí
es Dios. El infierno, como les decía, es aquí en la tierra. No hay justicia divina. Bueno, eso argumentan, tal vez puede ser un ateo que diga eso, ¿no? El infierno es aquí en la tierra. Tal vez que no va a haber castigo posterior a su muerte. Solo por poner un ejemplo, si una persona persiste, supongamos que sea una persona que viva pervertido en el sexo, por ejemplo, y llegue a un término donde le dé una enfermedad como el SIDA, o el SIDA por poner un ejemplo, ¿no? Ya. Esta enfermedad tiene que vivir él toda su vida. Puede ser 30, 40, los años que Dios le dé, porque sí se puede vivir. La ciencia médica todavía sí los mantiene con vida. Pero hay algo que no se podrá escapar del castigo divino, el infierno, el lago de fuego, como se llama. De esa no se puede escapar. Puede ser que el dolor permanezca, es temporal. En la muerte se acabó. Pero el infierno es eterno. Es por los siglos de los siglos. Día y noche nos dice. Gusano que no muere. Ahí. Entonces, para los que tienen el argumento de decir de que sí, muchas de las cosas que suceden aquí en esta vida es consecuencia de nuestras acciones, como les decía, de nuestros pecados, vienen a nosotros. ¿Ya? Vienen acciones malas, pero eso se acaba cuando yo me muero. Pero hay algo que nosotros vamos a ir a dar es cuentas en un juicio que Dios lo ha determinado así y es inexorable. Dios sí castiga, pero no para siempre. Es otro de los falsos argumentos que desacreditan la justicia de Dios. He escuchado también que dicen, Dios sí castiga. Es como el padre de familia, poner el ejemplo. El padre de familia ya le castiga, no va a estar enojado. Dice siempre. Es lo que dice. Por ejemplo, digamos, el padre se enojó con su hijo porque de pronto él le mandó a andar a ver el ganado y no quiso ir a ver. Lo castigó y ya, y después no va a estar enojado, dice, toda la vida. Eso es lo que dice. Ya, pero Dios no dice así. Dios nos dice que hay el juicio. Unos resucitarán del polvo de la tierra para ir a resurrección de vida y otros a condenación eterna. Vamos a ver ese texto. Daniel 12:2. Dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya nos contesta entonces la pregunta de que un día ha determinado Dios esa generación en la otra, no sé cuándo será, pero un día nosotros tenemos que resucitar para dar cuentas a Dios en cuerpos incorruptibles, ya no cuerpos físicos, porque sangre y carne no pueden heredar el cielo. Ya. También ya. Vamos ahora a analizar otro punto. Dice, ¿por qué Dios ha determinado un día el juicio? Hay algo que nosotros sí debemos de entender. Porque envió a morir a su Hijo en una cruz. Dios amó al mundo. ¿Y cómo lo demostró que Él nos amó? De que todos los pecados del hombre que ha cometido fueron puestos en el cuerpo de su Hijo. Y que por amor a su creación, Él no quiso que cada uno de nosotros pagáramos, sino que envió a su unigénito Hijo de Dios que fuera elevado en una cruz para que Él muriera por nuestros pecados. Y desde ahí Él nos diga que Él nos ama, que está profundamente enamorado de nosotros, apasionado de nosotros, que Él nos quiere
ver un día allá en el cielo. Entonces, si nosotros podemos hacernos una pregunta, ¿cómo sabemos de que Dios nos ama? Solo por un momento miremos la cruz. Ahí es el significado de amor por toda la humanidad. Vamos a ver Hechos 17:31. ¿Qué nos dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Un día juzgará con justicia. Vean la palabra aquí. Con justicia. Él no se, como les decía al inicio, Él no se le pasa la mano. Con justicia. Dice, ¿por medio de qué? Al haberlo acreditado a su Hijo, al haberlo levantado de los muertos. Entonces, es de mucha responsabilidad de nosotros acudir a Él para evitar ese juicio. Nos ha dado también sus mandamientos. Juan 15, 22 al 25. Vamos a ver qué nos dice. Juan 15, 22 al 25. Dice así: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me odia. Pero aquí el texto que notamos es de que nos habla de que el hombre va a un juicio. ¿Es por qué? Porque Él nos ha hablado. Con las mismas palabras vamos a ser juzgados en aquel día. Y que el hombre no tiene excusa de decir, no sabía. Porque ahí tenemos a la cruz de Cristo. Y todo hombre sabe el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. También es un don de Dios que es imparcial ante el pecado. Ya, cuando digo aquí imparcial, es de que Él no tiene favoritismo para castigar. No, de pronto este es mi hijo, de pronto... No es como el hombre. El hombre a veces, por querer castigar, a veces se le va la mano o es muy débil el castigo, no castiga lo justo. Dios da el castigo en su medida. Números 14, 18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ya. Cuando nos dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿qué significa? En este caso de que Dios no tendría ese atributo de ser Dios, sino castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. El hombre no puede determinar cómo vivir. Es parte esencial de la justicia de Dios, de que el hombre tiene que ser castigado conforme a su actuar. Ser justo es castigar a los ángeles que se rebelaron contra él. También notemos de que muchos de los ángeles abandonaron su morada y fueron destituidos prácticamente. Recordemos de que los ángeles están en potencia más que el hombre. Y aún así estuvieron cerca de Dios, tenían el pleno conocimiento de Dios. Imagínense, si ni a ellos les perdonó, ¿cómo creen que nos perdonará a nosotros? Si nosotros
vivimos en pecado o vivimos impía o injustamente. Dios tiene que castigar porque Él es justo. Así lo ha determinado. Dice que los ángeles están guardados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. En la antigüedad, todo pecado recibió justa retribución. Podemos notar de que Dios estaba decidido a destruir al hombre, a acabar, porque el sentido de que Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre no es en absoluto. No quiere decir de que, bueno, le falló el plan. Él sabía cómo iba a actuar. Era en la pecaminosidad del hombre, cómo actuaba. Se desenfrenó en el mal, pero solo encontró en uno justo. En este caso, Noé. Y gracias a él dice que libró a él y a su familia del castigo del diluvio. Aún el diluvio no es nada comparado con el castigo del día del juicio final, que en este caso será el fuego eterno, un lugar de tormento eterno. ¿Ya? Todos recibieron justa retribución por sus acciones. Podemos ver el ejemplo de diluvio, podemos ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra, el ejemplo de Nadab y Abiú, el ejemplo del rey David, cómo cometió adulterio y tuvo que pagar las consecuencias de la muerte de su hijo. Que recordemos de que él, mientras el hijo vivía, él dice que rogaba y hacía, ayunaba y hacía oración a Dios. Se postró en tierra, dice, tal vez Dios tenga misericordia de él. Pero después que se enteró que había muerto, dice que él adoró a Dios, porque él dijo, ¿acaso yo podría hacerle volver a mi hijo? Más bien dice, ¿a dónde? Él va hacia él, ¿no? David iba a ir a encontrarse con su hijo. Ya, son ejemplos que notamos el justo juicio de Dios. Todos recibieron justa retribución. Hay muchos ejemplos, casi la mayoría podemos notar que de esta manera se da el justo castigo de Dios. También, demostración del justo juicio de Dios. Dios estaba decidido a acabar con la humanidad, como les decía, por causa del pecado. Eso podemos encontrar en Génesis 6, 5, 8, lo que les hablaba anteriormente. Estaba decidido. No había manera de acabar, de que pudiera cambiar esto. Pero aún así tuvo misericordia, por amor a la humanidad que Él mismo creó. Envió fuego del cielo a Sodoma y Gomorra, como podemos notar. También nos dice, es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Tal vez nos quede un poquito de duda de que Dios no castiga. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 1:6. Dice así: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Valga la redundancia aquí. ¿Cuáles son los que atribulan? Los que viven injustamente, los que se rebelan ante Dios, los que viven una vida degenerada en el pecado, y de esa manera también afectan al resto, porque recordemos de que cuando usted comete pecado, no solo para usted comete, sino que afecta a todo su entorno, afecta en su trabajo, en la sociedad, en lo espiritual a sus hermanos, a todos. Entonces podemos notar de que es un daño que me autodestruyo yo mismo, que me causo daño a mí mismo y también al entorno. Entonces, ¿es justo para Dios pagar con tribulación
a los que, en este caso, atribulan, a los que viven y se deleitan en el mal. Es justo para Dios, dice, pagar con tribulación, y en este caso eterna. También el pecado hizo que no escatimara a su propio Hijo llevarlo a la cruz. Otra de las justicias de Dios. Tenía que Cristo de alguna manera hacer justicia por medio de la cruz. Por eso es que Dios nos demanda de que nosotros, ¿cómo nos hacemos de los beneficios de la cruz? Es a través de la obediencia. Entonces, por eso es necesario de que Cristo tenía que enviar a morir a su Hijo en una cruz por justicia. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar el castigo en el juicio de Dios? El juicio no lo podemos evitar. Es algo que es inmutable. ¿Ya? Porque la paga del pecado es muerte, dice, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado hace eso. Nos destruye. Y como les decía, ¿qué debemos hacer para evitar el castigo en el día del juicio de Dios? Buscar la reconciliación con su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:10. 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta exhortación del apóstol Pablo, de que él no se alababa por ser apóstol, pero lo que él más anhelaba es de que buscaran la reconciliación con Cristo por medio del Evangelio que ahí tenemos a través del plan de salvación. También vivir una vida piadosa en el temor de Dios. Que nosotros tomemos el ejemplo de lo que es Dios, la base sólida de su justicia, lo que es justo. Él es justo. Él es recto. Que nosotros sigamos ese ejemplo y vivamos de tal manera, viviendo una vida piadosa en el temor de Dios. Nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Saber que Dios, ese temor de que saber que Dios un día nos pagará conforme a nuestras acciones. Que por más que nosotros ahora ocultemos un pecado, un día, en el día del juicio final, estará a la vista, será manifiesto ante los ojos de Dios. Y será demasiado tarde, porque ya nosotros no podemos cambiar el estado en que hayamos nosotros vivido, ¿no? Sino que iremos ya a condenación perpetua. Entonces ahora es el momento de buscar la justicia si todavía no hemos llegado a tenerla. Seguir el ejemplo de los hombres de Dios de la antigüedad. Vean, el ejemplo de Noé nomás. Dice que él construyendo, en este caso, el arca. Y la gente por atrás burlándose, que mira, que emborrachándose, acusándolo y ofensas y todo eso. Pero él seguía cada día construyendo. 120 años, escuchando, en este caso, las abominaciones de ellos, como nos dice en Pedro, ¿no? También Lot nos muestra el ejemplo. Vamos a ver qué nos dice. Mire lo que dice. Pues es justo
Dice, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así era. Noé igualmente. Tenemos Job, como sus amigos lo acusaban, hasta su propia mujer, y todos haciendo perversidades, pero ellos se mantuvieron íntegros. ¿Para qué? Para ver si algún día Dios tiene misericordia y así nos otorga la vida eterna. Ese es el propósito, de que llegue ese día y no estar avergonzados delante de Él. Conclusión. El justo juicio de Dios para nuestras vidas es reconocer que solo Dios es el juez y legislador de la conducta moral y espiritual. Y para Dios el castigo es justo, aunque desde nuestra percepción no nos parezca, porque Dios levantó a su Hijo en una cruz por amor y justicia por la humanidad, y nos dejó su ejemplo para que vivamos de la manera que a Él le agrada.